Buenas tardes, ¿qué tal? Espero que anden bien. Bueno, este video es justamente para eh, hacer práctica de geometría, de todo lo que es poliedros, que se vio en la clase pasada. Y vamos a hacer ahora algunos ejercicios del cuadernillo que les estuve subiendo. En este caso va a ser en la página 42 el ejercicio 7, en el cual dice que en un ángulo poliedro de cuatro caras, tres de ellas son respectivamente 104, 78 grados y 95 grados. ¿En qué valores estará comprendida la cuarta cara? Le vamos a poner. Entonces, acá lo que está preguntando son valores de los ángulos que forman los planos de las caras. O sea, para que se ubiquen, es un poliedro de cuatro caras. O sea que podríamos hacerlo así, como una pirámide. No necesariamente regular. O para alguno que se ubique mejor, el cucurucho. Pasa que el cucurucho tiene todas las caras iguales, ¿no? Entonces, teníamos para determinar el rango de valores que podía estar una fórmula que decía que la suma de todos los ángulos de un poliedro, vamos a ponerle alfa i, podemos ponerle para que quede claro este alfa 1, alfa 2, este es el valor, alfa 3 y a la incógnita le podemos poner alfa 4. Entonces, la suma de todos los ángulos de un poliedro es menor que 4 ángulos rectos. Entonces, menor o igual, perdón. Yo creo que en la clase pasada di menor. Si nos ponemos a ver lo que sería un paralelepípedo, ¿no? O un cubo, algo así. ¿Qué tenemos? En ese caso es la suma de los ángulos interiores. Vamos a poner el 360, estaba bien lo que les decía. Queda una inecuación. Que esto no sé si lo vieron en aritmética y álgebra. Entonces, ¿qué quedaría? Aquí alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 es menor que 360 grados. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que reemplazando 104 grados más 78 grados más 95 grados más alfa 4 tiene que ser menor a 360 grados. Haciendo ahora un poco de lugar para terminar el ejercicio. ¿Qué nos va a quedar? Que esta suma, esto para que ustedes recuerden, cuando tengan que hacer un ejercicio que lleguen al final de una hoja, transcriban a la siguiente, no intenten hacer un pasaje de término, transcriban tal cual el último renglón. Entonces yo lo hago ahora para que vayan tomando la costumbre. Entonces, tenemos que obtener esta suma, ya que a continuación lo hago delante de ustedes. Entonces, esto, haciéndolo de vuelta, 104 más
78 más 95 y esto nos queda 277 grados. Entonces, para inecuaciones, entonces hay que tener en cuenta que para sumas y restas mantenemos el sentido del símbolo mayor-menor. Cuando hay una multiplicación por -1 se cambia. Eso lo van a ver con la profesora Soto, ¿no? Entonces nos va a quedar que alfa 4 es menor que 360 grados menos 277 grados, y esto nos da que alfa 4 tiene que ser un valor menor que 383. O sea, ¿entre qué valores va a quedar comprendido el alfa 4? Y haciendo un poco más de lugar, nos va a quedar, o sea, ¿cuál es el mínimo valor de una figura en el espacio? Una figura que existe. 0. Si hablamos de menos al, ya estamos hablando de un ángulo negativo. No existe un objeto en el espacio con ángulo negativo, salvo que tomemos otro sentido de giro, que no estamos ahora hablando de eso. Entonces nos va a quedar que el ángulo restante va a estar va a ser menor o igual a 0 y menor a 83 grados. Entonces, esto es para el ejercicio 7. Vamos con otro más para que tengan presente. Bueno, continuando, el ejercicio 8 aclara que, pregunta, ¿qué polígonos son las secciones de un ángulo poliedro de 5 caras, 7 aristas, 6 ángulos diedros? Bueno, cuando hablamos de sección, tenemos que pensar, por ejemplo, un poliedro. Vamos a suponernos un conito. Pues todos, mal que mal, habrán estado comiendo un conito de papas fritas en algún momento. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos de sección? Es como que a esta pirámide, si podemos decirle, o sea, vista de arriba, ¿cómo va a ser? El cucurucho. Va a ser una cosa así. Es como que lo cortamos en una especie de diagonal. O sea, por ejemplo, yo lo quiero cortar así en esta porción. Entonces, ¿qué me va a quedar? Un corte acá, puede ser otro acá. Va a quedar uno atrás y otro aquí. Entonces, lo que podemos ver es que, por ejemplo, un cono, yo pongo ahora un cucurucho, pues le dicen cono de papas fritas, que no es cono, ya lo vamos a ver. ¿Qué nos va a quedar? Puede ser así, o puede ser más inclinado, no importa. Tal vez es así. ¿Qué nos va a quedar aproximadamente? Un rectángulo, ahora un poco mejor, o un cuadrado, sí. Depende del ángulo con el que estamos cortando el cono. Lamentablemente no tengo, si no lo hubiera mostrado. Va a quedar cuadrado, rectángulo, todo, pero cuadrado, rectángulo, ¿qué tienen en común?
4 caras. ¿Por qué? Porque el cucurucho tiene cuántas caras, ese poliedro, porque tenemos abajo el vértice que sale, en este caso está invertido, salen 4 caras, entonces quedan un polígono de 4 caras. Entonces, si nosotros tenemos en este caso un poliedro, ¿no?, del cual salen 5 caras, cuando hacemos una sección que es el corte diagonal, ¿qué nos va a quedar? Un pentágono. Ahora, para al siguiente punto, ¿cuántas aristas tiene un poliedro de 5 caras? Les pido que razonen ya eso, o por ejemplo, algo conocido, un cucurucho, el de papas fritas. ¿Cuántas, el poliedro, el vértice, cuántas aristas tiene? 4. ¿Cuántas caras tiene? 4. Entonces, si tiene también 4 caras, 4 aristas, 4 ángulos diedros, que son los ángulos que forma los ángulos que forma cada cara. ¿Esos cuántos diedros tienen también? 4. Entonces, el pentágono va a tener 5 aristas, 5 ángulos diedros. Entonces, tiene 5 caras, 5 aristas, 5 ángulos diedros. Entonces, el poliedro que tenga 7 aristas va a formar un heptágono, que son 7 lados, y el que tenga 6 ángulos diedros va a formar, cuando haya el corte de una sección, un hexágono. Así de sencillo, simplemente empezar a, y esto en geometría del espacio va a ser muy necesario, que vamos a ir acompañándolos. En este caso yo voy a estar tratando lo máximo posible de que empiecen a utilizar la abstracción, de imaginarse la pieza en su cabeza para ir viendo las distintas partes, las distintas caras. Vamos a seguir con otro más. Asimismo, bueno, vamos a hacer el ejercicio 13, que dice: la sección de un ángulo triedro es un triángulo. Entonces sería algo más o menos, para que les quede claro, es así. Entonces la sección, que sería algo así. Un triedro, cuando se le hace una sección, se le corta un plano que vendría a estar así, más o menos, para que se den una idea. Muy complicado representar geometría del espacio en un plano, o sea, en un pizarrón plano. La sección de un ángulo triedro es un triángulo cuyos lados son de 2, 3 y 5, que puede ser, por ejemplo, 2, 3 y 5. ¿Cuál es el perímetro de una sección de dicho triedro del mismo, paralela al anterior, y si el lado correspondiente al primero es 6 centímetros? Entonces esto es como que ustedes cortan, pero más abajo. Bueno, no hice con... Bueno, les debo la escuadra, la tengo acá, pero bueno, no la quise. Entonces vamos a tener que este lado corresponde con el que le sigue la misma cara, y así.
Por ejemplo, entonces tenemos que el D2, que es el más pequeño, le corresponde a 2. Ahora apelo a su abstracción. ¿Cómo van a ser esas dos figuras que quedan de cortar? Imagínense de vuelta un cucurucho de papas fritas. Le hacen un corte oblicuo en un lado. Le hacen otro corte oblicuo más arriba o más abajo. ¿Qué forma van a tener? La misma. Se forman dos figuras con la misma forma. Los lados son diferentes. Los ángulos son iguales. Entonces, ¿cómo son esas dos figuras? Semejantes. Son semejantes. Y tenemos que el lado más pequeño, el de 2, va a corresponder al de 6. Entonces, vamos a aplicar todo lo que conocemos de semejanza. O sea que primero tenemos que obtener la proporcionalidad de lados, que va a ser P, va a ser, podemos tener para que sea entero, L1 sobre L1' sobre L1, que nos va a dar, o sea, el lado más grande, la segunda sección, dividido todo lo que sea que le corresponda de la primera, entonces nos va a quedar 6 centímetros dividido 2 centímetros. Entonces esto nos da que P es igual a 3. Entonces, continuando, sabía que los tenía que dejar, pero bueno. P va a ser igual a L1' dividido L1, L2' dividido L2, L3' dividido L3. Esto ya lo teníamos, entonces vamos a sacar P es igual a L2' dividido L2, entonces L2, que nos queda, perdón, L2', que nos queda P por L2, el lado 2 era tanto como 3 centímetros, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué nos queda? 3 por 3 centímetros, L2' es igual a 9 centímetros. Y de la misma manera obtenemos el lado 3', que va a ser P por L3' es igual a 3 por 5 centímetros, L3' es 15 centímetros, entonces el perímetro de la segunda sección, ¿no?, es igual a L1' más L2' más L3', entonces P es igual a, que lo teníamos de dato, 6 centímetros más 9 centímetros más 15 centímetros. Continúo un poquito ya para no volver a borrar. Continúo en esta parte. Entonces, ¿qué nos queda? Que esto es igual a 24, el perímetro es igual a 30 centímetros. ¿Qué otra manera que hubiera sido el perímetro prima, no? Otro hubiera sido el perímetro
era el primer perímetro por la proporcionalidad, que era 2 más 3 más 5. Esto me daba 10 centímetros por 3 y esto me daba 30 centímetros de la misma manera. Bueno, estos son algunos ejercicios. La verdad que es un poco para que se metan en el tema de geometría del espacio, que se los dejé. Hay algunos de demostración, no me interesan eso. Era un poco para que se vayan adentrando. Así que bueno, esto fue un poco la práctica del día de hoy, referida a la clase pasada. Así que bueno, posteriormente en la teoría se les dejará más ejercicios para la clase que viene, que son ya un poco más de piezas conocidas. Gracias.